Soy la ingeniera Gladys Canese y en esta ocasión vamos a hablar de la investigación científica con la perspectiva de género. ¿Cuáles fueron las ideas feministas precursoras? Hablamos de que la mujer al comienzo no tenía derechos de trabajar y cuando comenzó a trabajar tuvo salarios inferiores a los hombres. Sabemos de que la mujer siempre se dedicó más a la parte doméstica y no estaba participando de la construcción, la generación de cambios y la construcción de la sociedad. Sabemos de que todos estamos rodeados de condicionamientos y estos condicionamientos se lucharon para combatirlos y cambiar todo lo que nos condicionaba como mujeres a dejar de participar en la investigación. Entonces, esta perspectiva fue muy importante de parte de Simone. Ella escribió varios libros, pero el segundo sexo es uno de los más importantes. Para entender un poquitito la realidad, vamos a hablar de que el dicho de Simone era: no se nace mujer, se llega a serlo, como una construcción cultural en donde la mujer tenía ciertas tareas y limitaciones por ser mujer, no solamente por su capacidad o porque tenía alguna inferioridad. También podemos decir de que Hannah fue otra que contribuyó mucho, ya que ella se vinculó con todo lo que es la teoría política, y eso es algo muy importante para una mujer, ya que en esos tiempos la política era solamente atribuida a los hombres. También hubo una química que se llamaba Rosalind, que encontró unas relaciones del ADN y lastimosamente no pudo ella ser la que recibió el premio Nobel, ya que su compañero, con el que no se relacionaba muy bien, entregó todos sus estudios. Sin embargo, posteriormente se le reconoció. También podemos hablar de Marie Curie. Ella, por ejemplo, sí obtuvo el premio Nobel y obtuvo varios más posteriormente, pero al comienzo era muy difícil, ya que la propia academia al comienzo no le quiso dar ese premio Nobel. Entonces lo que podemos ver es, por más que habían científicas, eran invisibilizadas y muy poco reconocidas, por más de que sus aportes fueron muy importantes para la ciencia. Hablando de toda esta realidad, podemos decir de que la epistemología con enfoque de género es algo muy necesario. Y puse acá una frase de Sandra Harding, en donde habla de que tenemos que distinguir tres elementos: la epistemología, el método y la metodología. Sabemos de que la epistemología está siendo cuestionada, especialmente por el movimiento feminista y por otros que vamos a hablar posteriormente, ya que está bajo circunstancias de hombres con ciertos beneficios, otra vez, no solamente hombres, sino que hombres de cierta raza, con cierta formación, religión incluso, y tenemos que hablar entonces ahí de que el conocimiento estaba condicionado y por lo tanto la epistemología también. Vamos a profundizar un poquitito más esto para comprender. Sabemos que el método es una técnica que nos ayuda a recopilar, obtener información, pero ¿cómo vamos a obtener una información que sea sin tener un punto de vista? Nosotros sabemos que si estamos condicionados ya por nuestra cultura, por nuestros conocimientos, por nuestra biología, puede haber no sé si sesgo, pero sí una tendencia a obtener valores distintos de acuerdo a quién sea el que hace esa obtención de información. Apareció entonces la teoría del punto de vista, y ahí podemos decir de que lo principal de esta corriente filosófica
es que cuestiona la legitimación de todo lo que se pudo conocer y se pudo investigar científicamente. ¿Por qué? Porque la epistemología se basa en ciertos métodos que otra vez tienen un punto de vista. Eso es lo que está en este libro de investigación feminista, que explica eso. O sea que por más de que yo diga tengo estos métodos, hasta qué punto ese método es totalmente fiable si la observación, el recoger los datos, lo hacen personas que tienen, como decimos, ciertas condiciones. Bueno, entonces el punto de vista, esta teoría es bastante nueva y podemos decir de que es polémica. ¿Por qué? Porque habla de que tiene, cuando hay desigualdad social, puede cambiar la confiabilidad de la hipótesis científica de acuerdo a si quién es el que está realizando esa hipótesis. Y ahí es en donde nosotros podemos decir de que se analizaron muchos resultados científicos de estudios que se hicieron, y se notaron de que el resultado de esos estudios era más beneficioso justo para el grupo que hacía esos estudios. De ahí sale de que la teoría del punto de vista es algo que tenemos que entender un poco más y saber cuál es la verdad y por qué los lugares en donde hay personas de ciertas características pueden llegar a tener una investigación distinta a los lugares donde hay personas con otras características. Estamos hablando de culturas, de cuestiones étnicas y también de todo el conocimiento que pueden llegar a tener esos lugares. Bueno, entonces acá quería yo introducir un poquitito que por este motivo, para que algo sea mucho más, vamos a decir, objetivo y aporte más a la ciencia, es importante que exista una igualdad de oportunidades, tanto para los hombres como las mujeres en la investigación. Y yo incluso me iría un poquitito más lejos. Hay que atender no solamente el tema de género, sino también el tema de cuál es la cultura de esos hombres y las mujeres, la edad que tienen, los conocimientos, sus profesiones, incluso sus intereses. Entonces ahí es donde hay un poquitito de dificultades para hacer una investigación, ya que las condiciones y la cultura de trabajo que permite que los hombres y mujeres puedan tener carreras igualmente enriquecedoras es muy difícil de lograr si no hacemos que las condiciones sean iguales. ¿Cómo hacemos entonces que el género esté contenido en la investigación? Y eso depende mucho que desde la concepción de la idea de la investigación se tenga en cuenta el género. Y hay que abordar tanto realidades que le interesan a los hombres como a las mujeres. Y también tenemos que buscar todos esos años en que no se le tuvo en cuenta a la mujer. Hay como un vacío en ciertos contenidos, en ciertos conocimientos. Entonces hay que buscar darle un poco más de prioridad, según mi punto de vista, a todo lo relacionado al género de la mujer. Podemos decir entonces que por razones históricas, políticas, económicas, sociales, culturales, religiosas, el quehacer científico no era dado a la mujer, y por eso podemos decir de que la participación masculina en la investigación científica era predominante. Esto tenemos que cambiarlo. También quería mostrarles cómo la mujer en la investigación científica tiene su impacto en los resultados de esas investigaciones. Sabemos de que hay un sexo biológico y hay un género, más bien, hay que atender bien esa parte, que es una construcción psicosocial. Y dentro de esa construcción hay roles, comportamientos, expresiones y una identidad que fue socialmente construida. Esto viene de muchísimo tiempo atrás. Entonces, muchas veces las mujeres no pueden o no ocupan los lugares con equidad y con la misma oportunidad
que tienen los varones. Esta inequidad entre hombres y mujeres genera entonces que la investigación científica no sea como nosotros idealmente queremos decir, de que es confiable y se puede llegar a una verdad. Vamos a hablar un poquitito más entonces de que la subrepresentación, la menor cantidad de mujeres con respecto a los hombres, y esa discriminación hacia la mujer tiene también sus consecuencias. Acá estamos hablando de algunas cuestiones como que existe acoso sexual, existe un problema con la maternidad porque la responsabilidad cae sobre la mujer, y hay una cuestión biológica también de que la mujer tiene más trabajo cuando hay un niño por el amamantamiento y por una cuestión de cuidados que la mujer brinda a los niños pequeños. Entonces, tenemos que pensar un poco más en cómo hacer de que la equidad tenga en cuenta estas diferencias. Y siempre es importante que la validez de las investigaciones sea tomada en cuenta para pensar en cómo beneficiar a las mujeres para que en realidad exista esta equidad. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y por último, queremos decir con un mensaje que tenemos que confiar en nosotras mismas para poder lograr esta mejor distribución de la investigación científica para que las mujeres y los varones puedan llegar a generar con nuevos conocimientos. Muchas gracias.